hermano? Sí, pero está bien, si quita la cámara, yo creo, hermano, para que no le falle su internet. A veces falla por usar la cámara. Ah, sí, sí, así le estaba comentando que vino a dar esa capacitación. Bien, qué bueno. Caray, un día pesado entonces para usted, de la capacitación a la clase, caray. No, pero Eso, dale. le expliqué, Ajá. y Ah, la capacitación es hoy. O sea, usted no está en... ayer, empezó ayer en la tarde Ah, ok, y ya hoy entiendo. todo el día. Sí, sí, Sí. bien. ¿Qué tal, Luis? José, José. Saludo, Pochito, ¿cómo estás? Bien, hermano, Dios les bendiga. Igualmente, gracias, brother. ¿Qué tal la familia? Igualmente, hermano José, un gusto verte. Bien, bien, gracias a Dios, aquí. Todos están dormidos, bueno, dormidas. Ay, ay, ay. Vamos a tratar de no hacerle mucho ruido entonces, que descansen. Sí, no, están en la parte de arriba, no se Ah, ok, escucha. muy bien. Bueno, me da gusto verlo de nuevo, después de varios meses, que me abandonaron. No, no es cierto. Que estaban estudiando otros libros de la Biblia. Y bueno, que nos juntamos otra vez en el estudio de mi libro preferido de la Biblia, el Evangelio de Marcos. Y para empezar este tiempo me Mm. gustaría que oremos para que el Señor pueda dirigirnos. Ani, ¿nos haces el favor de orar, por favor? Ok, gracias, agradecemos por este tiempo juntos que nos permite, Señor. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra en el Evangelio de San Marcos y gracias porque en todo el Evangelio nos habla acerca de la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por hablarnos, por salvarnos a través de él, Señor. Y queremos rogarte que nos des entendimiento, que esta clase pueda ser para que podamos comprender más cosas acerca de ti, Hijo Jesús, acerca de ti, Señor, de todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, de tu Espíritu Santo, y que todo esto redunde para que podamos crecer en amor a ti, Señor, en amor a otros, Padre, y para que podamos adorarte como te mereces, Señor, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Permítenos mirarte, Señor, contemplarte en este tiempo y abre nuestro entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda tu verdad. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos por tenernos aquí. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amamos. Amén. Amén, gracias. Amén. Ani, está un poquito bajo tu volumen, por si acaso, para que sepas que sí te escuchamos, pero muy bajo. Bueno, hermanos, antes de entrar en materia, quisiera repasar brevemente el sumario. Saludos a Esther también, que está por acá. Y no sé, bueno, seguramente ya lo leyeron. Algunos de ustedes ya me enviaron sus lecturas, sus reportes. Muchas gracias. Yo nunca respondo esos correos. Una disculpa por eso, pero en la calificación final, créanme, se refleja todo el esfuerzo, todo el trabajo que ustedes hacen. Y sí los recibo, aunque no responda yo, me llegan bien. Recibí de Jochito y recibí de Esther, para que sepan, ¿no? Entonces, pero no le voy a responder, una disculpa, así es, no es payasada ni nada, cuestión del tiempo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta sobre el sumario, hermanos, antes de que comencemos a hablar del Evangelio de Marcos. Traté de hacer el curso sencillo, la verdad es que el año pasado lo que hice fue tomar el sumario que tenía del año anterior y reducirlo muchísimo porque no me había fijado, estaba bien pesado este curso. Uy, tenían que leer el libro entero 4 veces, una vez por semana. Dije, no, pues estos hermanos están ocupados, tienen vida, aparte de Marcos. Entonces le hice ahí muchas modificaciones para hacerlo lo más sencillo que pueda, pero que sea aprovechable el curso también, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta que tengan sobre el sumario, algún comentario. En Muy, cuanto, en cuanto a enviarle el reporte, hermano, nada más es las frases que nos indicó o hay que enviarle el Eso es cuestionario. todo. No, Ah, hermano, es más que todo, el cuestionario es para su propio provecho. sí. Y porque usted me diga que contestó y leyó, yo confío plenamente. Estamos tratando entre conciervos, así que suficiente para Ujú. mí. Es Está bien, correcto. hermano. Sí, adelante, sí, no hay problema. Sí. José, querías decir algo, ¿verdad?
No, que no tenía duda. Ese era mi... Ok, bien. Bueno, ahora quiero dejar algo ahorita, clarificarlo un poco más. Los videos son el contenido de la clase, ¿ok? Entonces yo presupongo que el sábado, cuando nos reunimos para la sesión de Zoom, ustedes ya recibieron lo que yo tengo que enseñar en cuanto a la sección del Evangelio de Marcos que toca. Por cierto, algunas semanas van a ser 2 videos, quiero que sepan eso, ¿verdad? Ah, ok. Hay que trabajar un poco más sobre eso, pero ni modo, así es. Entonces, yo no vengo a dar una clase el sábado, yo ya la di en el video, ¿ok? Vengo a interactuar con ustedes, a que conversemos juntos en la sección que nos toca estudiar del Evangelio de Marcos. Y cuantas más preguntas traigan, hermanos, créanme, más enriquecedora es la clase. ¿Ok? Me gustaría que mientras están leyendo el Evangelio, viendo los videos, contestando las preguntas ahí, inductivas, ustedes mismos pregunten cosas. Pueden ser relacionadas con el texto del Evangelio de Marcos o pueden ser relacionadas con la aplicación de un pasaje particular a la vida, a la familia, al ministerio. ¿Ok? No podemos hablar de todo porque el curso es sobre Marcos, pero toda pregunta es válida siempre que esté relacionada de alguna manera con la sección de Marcos que estamos estudiando. Así que les animaría, incluso les pediría, hermanos, traigan preguntas, vengan preparados. Es parte de su preparación para la sesión de Zoom. Como hoy es la primera vez y yo no lo había clarificado, no hay problema, pero la próxima semana yo espero que ustedes traigan preguntas. Sí me explico con esto, ¿verdad? Ok, vamos a ubicarnos en la sección del Evangelio que corresponde esta semana, que es a los primeros 4 capítulos. También, si hay preguntas sobre las notas de clase que yo envié, igual son bienvenidas, ¿no? Hay es el bosquejo junto con los estudios inductivos. Cualquier pregunta que haya sobre ese material también se vale, también se puede, ¿no? Para mí es muy importante, hermanos, cuando estamos estudiando un libro de la Biblia, tratar de captar cuál es la estructura de ese libro, cuál es el hilo de pensamiento, el argumento principal del autor bíblico. ¿Ok? Tratamos de hacerlo en Malaquías, que era una estructura muy sencilla. ¿Se acuerdan? Las disputas entre Dios y su pueblo. El pueblo cuestionaba a Dios, Dios respondía al pueblo y el pueblo volvía a cuestionar. Entonces, cuando un libro bíblico es así, es más sencillo ver la estructura. 6 disputas. Así era Malaquías. Bueno, Marcos no es así. Marcos es una historia, ¿verdad? De la historia de Jesús, pero también hay una estructura, hay un orden. Es muy fácil ver esto, sobre todo si comparamos los que llamamos los 3 evangelios sinópticos, ¿verdad? Es muy sencillo ver que aunque son sumamente parecidos en cuanto al contenido, por cierto, bienvenido a Erenio también, que se une a la fiesta de Marcos, aunque son muy parecidos en cuanto al contenido, a veces el orden, hola hermano, el orden en que arreglan su material cambia, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Mateo está organizado de acuerdo con 5 discursos principales de Jesús. ¿Sí? El Sermón del Monte es el primero, en el capítulo 10 hay un sermón misionero, más adelante están las parábolas en el capítulo 13, capítulo 18 es acerca de la iglesia y al final hay un sermón escatológico, capítulos 24 y 25. Ese es Mateo, ¿verdad? Y Mateo pone esos 5 discursos en lugares clave de su evangelio y entremezcla otro tipo de narraciones. ¿Ok? Cuando uno va a Lucas, nota que al llegar al capítulo 9, por ejemplo, Jesús comienza su subida a Jerusalén, muy pronto en la narración del Evangelio de Lucas. Dice que Jesús afirmó su rostro para subir a Jerusalén. Y eso es el capítulo 9 apenas. Lucas tiene 24 capítulos, ¿verdad? Pero él quiere que leamos el resto del Evangelio desde la perspectiva de ese viaje que Jesús está realizando a Jerusalén y a la cruz. ¿Ok? En el caso de Marcos también hay una estructura.
Y la ventaja con Marcos, hermanos, es que yo creo, en mi opinión, es muy claro cómo Marcos parte su evangelio en dos. Los primeros 8 capítulos enfocando el tema de la identidad de Jesús, quién es Jesús, la persona de Jesús, esa es la primera mitad, y en la segunda mitad, cuál es la obra de Jesús, qué vino a hacer Jesús. De hecho, hay una narración ahí clave en capítulo 8, versículos 27 al 30, donde Jesús va con sus discípulos por Cesarea de Filipo y les pregunta, ustedes saben esta historia, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos contestan, Juan el Bautista, algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro por primera vez en el Evangelio de Marcos responde diciendo, tú eres el Cristo. Y quedando en claro eso, revelándose la identidad de Jesús, ¿quién es Jesús? Ahora el tema cambia a la obra que vino a hacer este Cristo. ¿Ok? Porque inmediatamente después que Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, dice que comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre, ir a Jerusalén y padecer. Y entonces ya el enfoque cambia, ya no es la persona de Jesús, ya no se trata de la pregunta, ¿quién es Jesús? Sino de la pregunta, ¿qué vino a hacer Jesús? ¿Cuál es su obra? Por eso el tema de Marcos para mí tiene que ver con estas dos cosas, la persona de Jesús, la obra de Jesús, quién es Él, qué vino a hacer y el discipulado. ¿En qué consiste seguir a esta persona en particular que va a realizar esta obra? El discipulado, hermanos, es uno de los temas principales del Evangelio de Marcos. Es más, quiero dejarles un desafío. Si realmente tú quieres entender de qué se trata seguir a Jesús y de qué se trata discipular nuevos creyentes, tienes que entender el Evangelio de Marcos. Tienes que entender el Evangelio de Marcos. ¿Qué significa? Que yo mismo sea un seguidor de Jesús y cómo puedo yo enseñar a otros a seguir a Jesús. Necesitas entender Marcos, ¿ok? Con relación a esto. Pues para mí es importante, hermanos, que vayamos captando eso, no solamente el contenido del Evangelio, sino también la estructura, la manera en que está ordenada la narración. Bueno, algo que quieran comentar o preguntar acerca de esto que estoy introduciendo. ¿No? ¿Todo claro? Leamos Marcos 1:1 entonces. ¿Quién me ayuda a leer? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Me encanta esta introducción. Me encanta cómo Marcos inicia su evangelio, ¿verdad? Este es el inicio de la buena noticia. Eso es lo que significa la palabra evangelio. La buena noticia cuyo contenido es Jesucristo y de entrada Él nos dice cuál es la identidad. No es un secreto para el lector. El lector sabe desde el inicio quién es Jesús. Es el Hijo de Dios. Y digo que no es un secreto porque dentro de la narración va a ser un secreto para algunos. ¿Ok? Si han visto ya, Jesús quiere mantener el tema de su identidad en privado, ¿sí? Como cuando sanó al leproso, ahí en el capítulo 1, al final del capítulo 1, y dice, mira, no le digas a nadie esto que acabo de hacer por ti. Ve, preséntate al sacerdote, presenta la ofrenda que Moisés mandó, pero no andes divulgando esto en público, aunque el otro hizo todo lo contrario y la fama de Jesús crecía. Pero Jesús trataba cada vez que los demonios que sí saben quién es Jesús, ellos sí saben quién es Jesús y cada vez que tienen oportunidad lo revelan. ¿Qué hace Jesús? Tienen que abrir sus micrófonos, hermanos. Estamos en una conversación en Marcos. Todos abriendo sus micrófonos, por favor. Cuando los demonios revelan la identidad de Jesús, ¿qué les ordena Jesús? Siempre los manda a callar. Siempre, el 100% de las veces Jesús les ordena callarse. ¿Ok? Esto es lo que se llama el tema del secreto mesiánico.
La identidad de Jesús es algo que se está conservando solo entre algunos, sus más cercanos seguidores. Son los que saben. Pero el lector, nosotros, tú y yo, que desde el inicio leímos esa introducción, sí sabemos quién es. ¿Ok? La próxima vez, hermanos, que ese título, Hijo de Dios, va a aparecer en el Evangelio de Marcos, es cuando Jesús está colgando en la cruz y el centurión dice, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios, hijo de Dios. ¿Ok? La identidad de Jesús es un secreto porque es en la cruz donde se va a revelar plenamente quién es Él y cuál es su obra. ¿Ok? Pero bueno, me estoy adelantando. Vamos a ir viendo esto poco a poco, ¿no? Pero al inicio, lo importante es quién es Jesús. Algo que les haya llamado la atención de estos primeros 4 capítulos de Marcos. Esther, tu micrófono, ábrelo, por favor. Gracias. Bueno, algo que me llama mucho la atención cuando estaba contestando las preguntas y aún viendo el video, es que o al menos lo traslado muchas veces pues a lo que vivimos dentro de la iglesia local, ¿no? El hecho de entender bien el evangelio y de cómo usted ahorita lo decía. Yo he leído Marcos, pero quizás no desde la perspectiva de que pues al final, para tú poder, ¿verdad? Discipular correctamente a una persona, pues debes entender esto, ¿no? Debes estudiar a profundidad cómo a través de la perspectiva de Marcos conocemos a Jesús, porque al final del día creo que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero que vamos a transmitir, ¿verdad? Al final llevar a la persona a que conozca a Jesús, no vas pues a lo mejor compartir quién eres tú o tu esencia o como los fariseos, ¿verdad? Que al final vives una religiosidad, sino cuán importante es esto, el poder comprender, ¿verdad? Quién es Jesús y que las personas puedan conocer a Jesús, o sea, y bueno, es algo que puedo compartir que ahorita pues me llamaba mucho la atención de esto. Canta eso que dijiste, me parece tan importante porque realmente a veces pensamos que entendemos el Evangelio. Y bueno, voy a hacer una pregunta controversial aprovechando lo que menciona usted. Y quiero que todos me den su opinión. Es una opinión, así que no pasa nada, no hay calificación ni nada. El discipulado es parte del Evangelio, ¿sí o no? Sí, Voy a repetir la pregunta. Ay, Erenio fue valiente. Voy a repetirla antes de que los demás se animen. ¿El seguimiento de Jesús, el discipulado, es parte del contenido del Evangelio, sí o no? Del compartir las buenas noticias de salvación con otros. ¿Es parte o no es parte? Erenio, dígame sí. ¿Por qué piensa usted que sí es? sí, y yo creo, hermano, con respecto al discipulado, porque finalmente es un proceso que nos va a ir acompañando durante toda nuestra vida como cristianos, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Cada vez que nosotros agarramos y leemos la palabra de Dios, leemos un pasaje, estamos metiéndonos en ese proceso de discipulado. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de lo que nos enseña la palabra de Dios, claro, guiado por el Espíritu Santo, y esa enseñanza o el aprendizaje que nosotros adquirimos, pues se lo transmitimos a los nuevos creyentes, transmitimos a los hermanos, a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Entonces, yo creo y considero que dentro de eso va inmerso lo que es el proceso del discipulado. Gracias, Erenio. ¿Quién opina diferente o Hermano, quién opina parecido? Manuel. ¿nos puede repetir la pregunta, por favor? Sí, gracias. Sí, claro. El discipulado como tema, ¿no? ¿Es parte del contenido del Evangelio, sí o no? Del contenido de lo que yo predico en cuanto al mensaje de la salvación. ¿Es parte del discipulado o es un tema aparte? Está el Evangelio y el discipulado
o está el evangelio y dentro está el discipulado? Yo creo que está dentro, hermano, porque este, hay un término, una palabra clave que es escuchar. Si nosotros escuchamos el evangelio, queda sembrado en nuestro corazón y por ende sentimos esa motivación de compartirlo. Entonces, escuchamos, recibimos y compartimos. Yo creo que es el poder de la palabra. Ok, pero usted me dice que el discipulado es parte de ese mensaje, ¿no? Que uno comparte Sí, también sí, dentro del evangelio. está dentro. Ok. Todos van a tener que darme su opinión, así que háganlo de una vez. Es una opinión, estamos conversando. Pues mi opinión es que sí es parte de esta dentro. Ani, se mira que hablas, pero no se escucha tu voz. Ah, ok. ¿Sí se escucha? Sí, ya, ahora sí. Ok. Bueno, entonces nada más que sí está dentro el discipulado de lo que es el evangelio, porque pues compartir la buena noticia de la salvación de Jesús no incluye, sino que es un cambio de reino. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y como nuevo reino, pues vamos a vivir de una forma diferente. Y allí es donde pues todo eso es el discipulado, enseñar a los nuevos creyentes y todos seguir en ese proceso de ir cambiando las ideas de un reino al otro nuevo reino del que somos parte. Gracias, Ani. Muy bien. Me falta escuchar a José Martínez y a Esther. A José Martínez yo le digo Jochito, disculpe, hermano, lo conozco desde Está mucho tiempo bien. como Jochito y para mí vas a ser Jochito toda la vida. Así, así está bien. No sé, la hermana si quiera opinar primero. Tú primero, brother, tú primero, adelante. Pues ya me convencieron, yo inicialmente cuando hizo la pregunta, yo creería que no. Ok. Este, porque, bueno, el Evangelio, así como lo dice ahí en el versículo 15, ¿no? Arrepentidos y creed en el Evangelio, Interesante. pero no necesariamente, pues todos se arrepienten, ¿no? Al momento de compartir el Evangelio, no todos se arrepienten y no todos creen en el Evangelio. Entonces ahí no entraría el discipulado, por así decirlo. Porque, bueno, al menos de entrada yo así pensaba, ¿no? O al menos así lo pensé, ya me están empezando a convencer. Porque, o sea, entiendo que el discipulado es como, entendería yo que el discipulado es como la parte complementaria de alguna manera o lo que sigue después de que alguien que le compartes el evangelio, pues sí lo ha recibido. Y estaríamos hablando que todo, si dijéramos que el discipulado está juntamente con el evangelio, sería como que el 100% de los que escuchan el evangelio, pues van a ser discipulados o tendrían que ser discipulados. Al menos yo de entrada, bueno, al menos así lo vería yo. Gracias, gracias. Creo que es diferente. Le agradezco mucho la honestidad. Vamos a dejar que usted lo piense un poco más. O si quiere decir algo. Después. Voy a explicar la razón de mi pregunta. Generalmente reducimos el Evangelio a 1 Corintios 15, 3 y 4. Si tú le preguntas a cualquier estudioso de la Biblia, ¿qué es el Evangelio? Te va a citar esas palabras del apóstol Pablo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día de los muertos conforme a las Escrituras. Pablo dice que este es el Evangelio que él recibió y que nos está transmitiendo. ¿Ok? Ahí no habla de discipulado, simplemente menciona los eventos de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Por mucho tiempo yo pensaba que eso era el Evangelio, nada más, ¿verdad? Pero luego estudié Marcos, ¿sí? Ese libro comienza diciendo que todo lo que nos va a contar es el Evangelio de Jesucristo. Por eso es el primer versículo, inicio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el resto de la narrativa es ese Evangelio. Me gustaría ir al verso 15, que ya mencionó Jochito, desde el 14, leamos. 1, 14 y 15, alguien que me lo pueda leer, por favor. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí está las dos cosas que generalmente creemos que conforman el evangelio: el anuncio de la buena noticia, el ofrecimiento de la salvación, en este caso en términos de la cercanía del reino de Dios,
Ese es el ofrecimiento de salvación. Y la demanda, porque el evangelio siempre tiene un ofrecimiento y una demanda, hermanos. El evangelio demanda que la persona se arrepienta y crea. ¿Ok? No podemos eliminar esa demanda, es parte del evangelio. Pero luego, ¿qué sigue? Verso 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Hasta el 20, Jochito, por favor. Y dejando luego sus redes le siguieron, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Gracias. Acuérdense, hermanos, que en el tiempo en que se escribieron estos libros no había división de capítulos, versículos y mucho menos títulos ahí de por medio como ahora tenemos. Después que Jesús hace el anuncio y la demanda del evangelio, comienza el llamado al discipulado. Los primeros hombres que se arrepienten y creen son esos 4 pescadores que él llama en las orillas del mar de Galilea. Cuando él dice, arrepentíos y creed en el evangelio, inmediatamente después Marco nos va a mostrar qué significa eso, cómo se mira, qué es cuando alguien se arrepiente y cree. Comienza a seguir a Jesús. Esa es la manera en que Marcos está diciendo, quien responde al llamado del evangelio lo deja todo por seguir a Jesús. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Entonces, quiere decir que el discipulado es parte del anuncio de la buena noticia de salvación. Porque la respuesta es parte del anuncio. No sé si me explico con esto. ¿Verdad? ¿Sí? Ok, no sé si hay algún comentario, alguna interacción, alguna pregunta sobre esto. Quiere decir entonces, ya que ustedes no preguntan, pregunto yo. ¿Quiere decir entonces que cada vez que yo evangelizo, debo hablar del discipulado con los no creyentes? Hey, hey, ¿qué pasa, hermanos? Estamos pensando juntos. Que sí Sí, nos da miedo equivocarnos. No, aquí nos equivocamos juntos y si la acertamos juntos. Aquí no es un examen, hermano, es una conversación. ¿Saben algo? Esto que estamos haciendo se llama hacer teología. Cuando uno dice, Claro. ay, la palabra teología, ¿qué significará? ¿Qué será eso de ser un teólogo? Esto que estamos haciendo, hermanos, basados en el pasaje que estamos estudiando, es hacer teología juntos, reflexionar juntos en estas preguntas. Yo creo que va implícito, hermano. El predicar la palabra va implícito el discipulado, porque si las personas responden es porque oyeron y tuvieron fe, y al oír y tener fe, están ávidos de la palabra, entonces ahí es a donde debemos de nosotros centrar nuestro compromiso de enseñarles, así como enseñó Jesús. Ok, muy bien. ¿Qué opinan los demás? Sí, de acuerdo, mi hermano, porque igual cuando una persona se arrepiente y cree, pues lo que sigue es lo que menciona ahí nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Seguirle. Y el hecho de seguirle, pues implica eso también, ir aprendiendo, ir enseñando igual a los nuevos creyentes. Y yo creo que, como dijo hace un momento, ¿no? Empieza también el proceso de discipulado. Es decir, quizás hagamos más énfasis en cuanto al arrepentimiento, en cuanto al perdón de pecados y en cuanto a creer en Cristo Jesús como Salvador. Pero de igual forma, no termina ahí, sino que sigue, continúa con el proceso del discipulado. Bien, ok. Entonces, debemos recordar eso. Si yo solo presento el ofrecimiento del evangelio, pero no presento su demanda, no es el evangelio bíblico. El evangelio que Jesús predicó es, aquí está la oferta de salvación, el reino de Dios es cercado, pero aquí está la demanda de arrepentimiento y fe. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Seguir a Jesús. Seguir a Jesús. ¿Verdad? La fe no es un asunto nada más de aceptar ciertas verdades aquí en la mente.
Es un asunto de comprometer la vida en el seguimiento del que ahora es mi Señor. ¿Ok? Así que hay que tomar eso en consideración. Bueno, a menos que quieran hablar algo más sobre esto, hay un tema muy importante que yo quisiera que comentemos en esta primera sección de Marcos, y es lo que vamos a llamar el conflicto entre el reino y la religión. Es una de las cosas que salta a la vista en estos cuatro primeros capítulos de Marcos. Hay un conflicto, la venida de Jesús desata un conflicto. Viene a incomodar la religión establecida, representada por los líderes religiosos de Israel, sobre todo en el caso del Evangelio de Marcos, escribas y fariseos. ¿Ok? El reino de Dios que irrumpe con la persona de Jesús es completamente diferente a la religión tradicional. Pregunto, ¿cómo es diferente el reino a la religión? ¿Cuál es el conflicto entre estas dos cosas? Pues en el video que nos mandó hablaba acerca de las personas, que para el reino de Dios las personas eran lo más importante y para la religión el conjunto de costumbres o tradiciones. En lo personal todavía no he pensado mucho en esa idea, así que no quiero dar opinión personal, pero escuché en el video y me pareció interesante. Vamos a ir siguiéndolo, gracias, Ani. Vamos a ir siguiéndolo como Marcos lo va a presentar. Ubiquémonos en el capítulo 1, versículo 21. Después del llamamiento de estos cuatro primeros pescadores, Jesús se va a una sinagoga en Capernaum. Ahí realiza su primer milagro, en este caso, echar fuera un demonio, ¿verdad? Y comienzan a llegarle personas con toda clase de necesidades, enfermedades, posesión demoníaca, y Jesús realiza un ministerio de sanidad, de exorcismo, todo eso, ¿verdad? Y luego aparece el leproso ahí en el versículo 40 del capítulo 1. Hermanos, ¿cómo calificaba la religión tradicional a ese hombre? No, él debía de estar apartado. Debía estar, creo que, bueno, si no mal recuerdo, había un lugar, ¿no? Donde él no podía ni siquiera entrar a la ciudad o algo así, y tenía que estar apartado junto con los demás leprosos. De hecho, no se Era le un, podía tocar. era Eso un yo creo que es claro, excluido. ¿no? Era un Él no se le podía. excluido en todos los sentidos, así es, en lo social, en lo religioso y espiritual, en todo. Cuando se aproximaba a una ciudad, tenía que ir gritando, leproso, leproso, para que la gente supiera y se apartara de él lo más posible. Cualquiera que tenía contacto con él se contaminaba, se volvía impuro en lo religioso y tenía que pasar por una serie ahí de unos rituales de purificación. ¿Qué hace Jesús con ese hombre? Pues sí dice que le tuvo misericordia. Bueno, eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y lo deja claro Marcos, dice que tuvo misericordia de él y lo tocó, porque Tocó. no se les podía tocar. O sea, estaba prohibido tocarle. Exactamente. Y lo que Marcos está mostrando es que en lugar de leproso contaminar a Jesús, Ujú. Jesús purifica al leproso, ¿verdad? Okay. Y ahí entonces comienza un conflicto, comienza un conflicto. Él está haciendo cosas que la religión no lo permitía. El conflicto se hace más evidente cuando comienza el capítulo 2, Sí. ¿verdad? Y están estos cuatro hombres que traen a su amigo paralítico, que lo ponen delante de Jesús. Jesús le dice, tus pecados son perdonados. ¿Y qué piensan los religiosos? Pues yo creo que esa pregunta sí era natural, ¿Okay? porque el único que puede perdonar pecados, pues es Dios, ¿no? De alguna manera, ellos no eran ignorantes de la ley, ellos conocían la ley, ¿no? Y el único que podía perdonar pecados, pues era Dios, ¿no? De alguna manera, o no sé si estoy equivocándome. Entonces ellos al momento de escuchar que Jesucristo está el que está perdonando pecados, pues para ellos es algo que irrumpe, pues y bueno, de alguna manera yo entiendo por qué ellos pensaban esto, ¿no? Claro. Eran incapaces de poder ver a Jesucristo o de reconocer en él quién era él, ¿no? Entonces ellos por eso empiezan a cuestionar esto, ¿cómo va a venir alguien a perdonar pecados? Yo me ponía a pensar eso, ¿no? Por ejemplo, si yo así, alguien llegara y empezara a perdonar pecados, pues ¿cómo? Pues, ¿cómo va a Párate. perdonar pecados, no? Sí, entonces Es yo que creo esto.
Y a mí lo que me salta, al menos a mí me gustaría que eso, a ver ustedes cómo lo ven, ¿no? Esa pregunta a mí me anduvo ahí dando vueltas en la cabeza hace algunos días de qué es más fácil, ¿no? Perdonar los pecados o sanarlo. A mí todavía me cuesta un poco, no sé, quiero a ver ustedes qué piensan, por qué Jesucristo hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué es más fácil? He escuchado, bueno, he leído algunos comentarios bíblicos y ya dan una opinión, pero no sé ustedes qué piensan de eso. Está haciendo la pregunta a todos, ¿eh? Los que tienen su Sí, a ver, micrófono Eh, sí, activado tienen que abrirlo, ¿eh? para el plan y propósito de Dios, hermanos, siempre es la sanidad del alma y es la prioridad y en segundo término la sanidad física. Entonces, el conflicto se genera por el hecho de la tradición que ya existía, de que tenía que haber un sacrificio de por medio. Entonces ellos estaban ávidos de decir, bueno, es que tiene que cumplir el proceso y el proceso es traer la ofrenda, nosotros recibirla y ofrecerla a Dios. O sea, ellos se sentían intermediarios y aquí lo que Jesús vino a hacer es romper con todas esas reglas que era una carga, era propiamente una carga. Entonces, lo que dice el hermano José, yo creo que eso precisamente ya es un anuncio de que todo iba a cambiar y que todo era una relación personal con Dios, sin ningún intermediario humano más que el intermediario celestial que era el que estaba presentándose. ¿Ok? Y la pregunta de qué es más fácil, ¿qué opinan? este, para Dios, perdonar pecados, porque a Dios lo que le interesa es el salvar a las personas, Más fácil, perdonar pecados. ¿sí? Para ¿Ok? Dios, Sí, sí, entiendo. Yo creo que ambas cosas para Dios, digamos, Dios es Dios omnipotente, entonces, igual yo lo veo en la misma, digamos, en el mismo rango, por decirlo así, perdonar pecados y sanar, una sanidad física, aunque sabemos nosotros desde nuestra percepción como cristianos, pues sabemos que primero, o lo más importante es la sanidad del alma, ¿no? El perdón de pecados. ¿Por qué? Porque pues hay personas que pues igual no pueden obtener la sanidad física, ¿no? Por la soberanía, por la voluntad de Dios, mas sin embargo sí son perdonados por el Señor. Entonces, en cuanto a facilidad o tiene que ver con el poder de Dios, pues yo digo que ambas cosas para el Señor son fáciles. Es mi Quiero, opinión. quiero, quiero decirles esto, hermanos. ¿Saben que los musulmanes creen que el perdón de pecados se otorga sin sacrificio? Para ellos simplemente con pedir el perdón se otorga. Es infinitamente más difícil para Dios perdonar pecados. ¿Sabían eso? Le costó la vida de su hijo. sí. Es infinitamente más difícil para nuestro Dios, el único Dios verdadero, perdonar los pecados humanos. Le costó la vida de su propio hijo. Esta pregunta que hizo Jochito es difícil. Nuestro perdón no se otorga como el perdón musulmán. Nuestro perdón costó la vida del Hijo de Dios. ¿Okay? Yo sé que esto a veces es difícil entenderlo, pero Jesús no les pregunta a ellos qué es más fácil hacer. Le pregunta es qué es más fácil decir. En el momento de lo que está pasando ahí, era muchísimo más fácil para él decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, que no tiene que comprobar ni demostrar nada. A decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Que eso tiene que verse en el momento. Ujú. Que en la narrativa del capítulo 2 es más difícil la sanidad, ¿verdad? En el sentido de que tiene que ser algo que pase inmediatamente con solo la palabra de Jesús. Pero en el resto del Evangelio entendemos que el perdón de los pecados realmente es más difícil. Si no, Jesús no hubiera tenido que ir a la cruz, hermano. Nuestro perdón no es sin costo. Nuestro perdón no es musulmán. Nuestro perdón fue lo más difícil
Para Dios, en ese sentido, yo entiendo lo que dice Ireneo y estoy de acuerdo. Para un Dios omnipotente, nada es difícil, pero el sacrificio de su hijo fue un costo infinitamente difícil. No sé si me explico. Sí, Sí, entendido de esa manera, hermano, en el versículo, lo que menciona el hermano Erenio, en el versículo 10 y 11, hay algo que a mí me llamó la atención a donde dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, o sea, el poder, ¿sí? Para perdonar pecados, o sea, el plan, más que la meta de Jesús, él estaba consciente de que era el instrumento para perdonar pecados, como menciona usted. Y en el versículo 11 dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, sí, y vete a casa. Entonces, lo primero, la prioridad es el perdón de pecado, ¿no? Y el único que tiene el poder para hacerlo, sí, pues es Jesucristo. Si es doloroso, como menciona usted, es algo que no debemos de menospreciar. De hecho, pues sí tuvo un costo y ese costo, pues, fue muy duro, ¿no? En la cual nosotros merecíamos ese pago. Sí, así es. Muy bien. Ahora, avancemos con esto del reino versus la religión, porque es aquí donde quiero llevar la conversación a la aplicación de esta clase. A partir de ahí el conflicto se intensifica, sobre todo cuando aparece Leví en escena y esa cena en su casa y se manifiesta de qué lado está Jesús, que ya lo viene mostrando desde que tocó a ese leproso, desde que perdonó los pecados de ese paralítico. Esto es algo completamente diferente, se sale de los esquemas de esa religión, pero con Leví la cosa explota al punto que ahí el conflicto ya se hace público, al punto que ya los fariseos y los escribas ya incómodos, ya no solo están pensando cosas, ya están diciendo cosas, ya comienzan a planear cosas tras Jesús. El conflicto se presenta con unas imágenes muy interesantes a partir del versículo 18 del capítulo 2. Porque lo que está diciendo ahí Jesús es que aquí tenemos dos realidades, ¿verdad? La religión como un vestido viejo, que Jesús no vino a ponerle marchar. parches del rey. Jesús no vino a parchar, no, ¿verdad? Jesús vino a desechar ese vestido viejo. Es un odre que no retiene el vino nuevo del reino. Religión y reino son incompatibles, hermanos. Religión y reino son incompatibles. Y tú y yo estamos o en uno o en el otro. Quiero ser claro con esto. O representamos el reino o representamos la religión. Y mi convicción es que en el reino la persona y sus necesidades está por encima de las tradiciones y costumbres. Si tú tienes hambre, aunque sea día de reposo, puedes comer, ¿verdad? Si tú estás enfermo, aunque sea día de reposo, puedes ser sanado. ¿Ok? Y los fariseos están en contra de todo eso. ¿Por qué comen? Es día de reposo. Se molestan de que Jesús sane a un hombre con la mano seca en sábado. Porque la institución religiosa es sagrada, es intocable. Se trata de un día, se trata de un lugar, se trata de un ritual, se trata de una persona santa, un sacerdote o lo que sea. Es intocable, es sagrado. Pero Jesús hace todo eso a un lado para decir, el ser humano necesitado está delante de Dios por encima de cualquier ritual, día, lugar religioso. ¿Ok? Y es lo que hacía atractivo a Jesús, obviamente, delante de las multitudes. Pero la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿en nuestros ministerios representamos el reino o representamos la religión? ¿Ok? ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Qué opinan sobre esto? ¿Cómo podemos Pues yo creo saber? que sí hay que tener, Sí, bueno, Jesús, pues adelante. en los cinco ejemplos que ahí vi, bueno, de alguna manera yo considero que son cinco, ¿no? Con el paralítico, con
del llamamiento de Leví, ¿no? Ahí donde estaba Jesucristo comiendo, con lo de la pregunta del ayuno, y las otras dos, ¿no? Que es de la comida en sábado y de la sanación en sábado. Yo creo que son 5, a lo mejor son 5 puntos en los que deberíamos reflexionar, ¿no? Y contrastarlos con nuestro ministerio y con lo que Perdón, Jochito, hacemos. ¿añadirías al leproso o crees que no es parte de esos ejemplos? Yo había considerado 5, Ok, pero no, bueno, porque así lo había estudiado, muy bien. pero sí, pues podríamos incluirlo, ¿no? Creo que en mucha medida podemos caer en eso. Bueno, yo, por ejemplo, creo que sí debo tener mucho cuidado con eso, ¿no? Reflexionando un poco, por ejemplo, en la historia de Leví, en el llamamiento de Leví, los publicanos, por ejemplo, menciona 3 veces publicanos y pecadores, lo une siempre, publicanos y pecadores, ¿no? Y creo que verificando, ¿no? Por ejemplo, los publicanos, en la oración del publicano y el fariseo, pues el tipo de oración, ¿no? Yo creo que ese es un modelo muy, muy bueno de cómo, de cómo no debe ser nuestro corazón, ¿no? Porque, por ejemplo, el fariseo pues oraba, ¿no? Que yo sí ayuno, que sí doy mis ofrendas, que ayuno 2 veces a la semana y que no soy como este publicano. De hecho, decía eso, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido siempre no debemos de perder el piso, ¿no? De saber que seguimos fallando y que aunque la santidad en nuestra vida es algo progresivo, ¿no? Algo que en lo cual vamos avanzando, pues nunca mirar con desprecio, ¿no? A alguien más o a alguien que está fallando en algo, sino al contrario, buscar ese discipulado o ayudarle, ¿no? De alguna manera. Nunca menospreciar a nadie, ¿no? Que va comenzando o que quiere, pues sí, de alguna manera está luchando con algo, ¿no? El corazón del publicano, pues era así, ¿no? Que en un lugar apartado y ahí oraba y pedía al Señor y dice, bueno, dice al final la historia, ¿no? Esta parte que él fue a su casa justificado más que el fariseo. Entonces, pues ahí nos dan esas 5, bueno, 6 historias, nos dan algunos parámetros, ¿no? De cómo debe ser nuestra vida sin la religión, ¿no? Sin la religión y más bien una imagen de lo que debería ser nuestra vida, ¿no? Más como lo dice usted en el video y lo recalca ahorita, ¿no? Las personas son más importantes que las tradiciones o que las reglas, ¿no? Creo que en muchos sentidos son buenas las reglas, ¿no? Porque nos ayudan a tener disciplina, pero así como dice al final, ¿no? Que el sábado fue hecho por el hombre, si no mal recuerdo. Para el hombre, Eh, para el hombre. ajá, el día de reposo, perdón, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En muchos sentidos, por ejemplo, las reglas o las tradiciones, debemos entender cuál es su base, ¿no? Y cuál es su fundamento. Si las tenemos y, pues claro, de alguna manera son necesarias para darle estructura y alguna pues disciplina, crear disciplinas en nuestra diario vivir o en nuestra vida, ¿no? Y no deben de perderse por qué fueron creadas, ¿no? ¿Por qué están ahí? Más que solo seguirlas o cumplirlas. Igual en mí se bolas, pero Oh, bien, creo que me yo entendí. entendí, yo entendí. Hermano, el sábado era uno de los mandamientos más importantes de la ley judía, parte de los 10 mayores, ustedes saben eso. Jesús no está aboliendo el sábado de ninguna manera, está aboliendo un montón de leyes y reglas humanas que le habían puesto los religiosos de qué se podía y no se podía hacer en sábado, diciendo, el sábado se hizo para que el hombre descanse y tú le estás diciendo que no puede comer el sábado. El interés de Dios es que el ser humano tuviera un día para descansar y disfrutar, porque es el ser humano el interés de Dios. Cuando tú pones un lugar, un templo, cuando tú pones un día, sea domingo, el día que sea, cuando tú pones una tradición, un ritual por encima de las personas y de su necesidad, y cuando yo lo hago, hermano, somos fariseos religiosos. El reino de Dios se trata de la salvación de personas, de la necesidad de personas. ¿Ok? ¿Cómo podemos medir qué tan religioso soy o si represento el reino? ¿Qué sería una forma de medirlo así, pero bien concreta? Si estamos haciendo acepciones de personas o no. Nuestras relaciones. Nuestras relaciones. ¿Cómo me sentiría yo en esa cena en casa de Levi? ¿Iría a una cena así?
¿Entraría a un bar gay si fuera necesario para tratar de alcanzar a una persona? Sí, buena pregunta. Me explico, lo puse en los términos más radicales, más Sí. chocantes que pude pensar en nuestra cultura, porque si alguien me dice, está muy fácil ir a una cena en casa de un publicano. Sí, sí, ahora, ¿irías a una boda gay hoy? Oh, eso es controversial, yo entiendo, ¿verdad? Eso Ujú. yo no iría, pero por otros motivos, no iría, porque el matrimonio es otra cosa. Pero ¿a un bar gay entraría? No sé. Es Estoy que tratando de despertar aquí algo, ¿no? sí, yo estaba pensando en eso, hermano. Traemos un trasfondo y esa formación viene mezclada de muchas tradiciones. Por ejemplo, los estratos sociales. ¿Quién es rico? ¿Quién es mediano? ¿Y quién es demasiado pobre, no? Entonces, a mí sí me cuesta trabajo ahorita, por ejemplo, conozco una de las personas más ricas aquí en Guajuapan y que está en mi mente y me pregunto en mi corazón, ¿será que también tiene necesidad de la palabra? Entonces, como que se vuelve un límite. Esas tradiciones, esa diferencia de estratos sociales que está muy marcada en el ser humano, pues nos impide ver como Jesús. Jesús no está viendo no está para él, todos somos iguales y todos tenemos y merecemos la salvación. Entonces, en ese sentido, también hay muchas cosas que aún sin verlas estorban. Entonces, ¿quién sí podemos brindarle más tiempo y quién no lo merece? Entonces, es triste, pero sí se da. Ok. Entonces, volviendo a la pregunta que yo hacía antes, ¿cómo puedo yo medir qué tanto represento el reino o qué tanto soy un buen fariseo religioso? Mis relaciones, la gente con la que me relaciono, ¿verdad? ¿Quiénes son mis amigos? Esa es una buena norma de medida. Algo más, hermanos, que quieran comentar sobre esto. Oh, Voy ya, a, a mí ya me dejó. voy a poner un ejemplo que ahorita me acordé. Bueno, no, perdón, tú, Juchito, primero y ya luego. No, digo, ya me dejó pensando, era mi comentario. Ok. Sí, había una muchacha aquí con la que comenzamos a tener relación gay y nosotros nos movemos en un ambiente cultural muy polarizado. La cultura española, hermanos, ahorita es apertura a todo, menos a los valores tradicionales cristianos, pero a todo lo demás. Y la cultura marroquí, islámica, musulmana, es cerrada a todo, excepto a las leyes de su libro sagrado. Y ahí estamos nosotros en medio de estas dos culturas, queriendo alcanzar las dos, ¿verdad? Este, y había una española gay casada con otra mujer, que era la maestra de español de algunas mujeres musulmanas con las que mi esposa estaba trabajando. También, ¿verdad? Entre las dos. Era parte de nuestro deber ser amigos de ella. ¿Sí me explico? Sí. Y darle testimonio de Jesucristo de todas las maneras posibles. Ella nos confió su situación de su orientación sexual y toda cosa que ella dice nunca se lo hubiera contado a sus estudiantes marroquíes. ¿Ok? Eso es una religión, hermanos. El islamismo es una religión, es la definición de lo que es una religión. El cristianismo no es una religión, es el reino de Dios que ha irrumpido en la persona de Jesús para traer salvación a todos los seres humanos. Ninguno lo merece. Manuel decía que todos lo merecemos. Ninguno lo merece, pero todos lo necesitan. Todos lo necesitamos. Bueno, no sé si hay algo más que quisieran comentar. Hermano, Sí, quiero adelante. comentar algo. Hace pocos meses estuve analizando una situación. De hecho, yo vivo en una comunidad donde más del 50% son católicos,
muy religiosos, muy dado a las fiestas, a las festividades religiosas, claro, también de idolatría, muy celoso de su religión, el catolicismo. Eh, Conozco a una persona, a un señor y su familia, pues he tenido una buena relación con ellos. De hecho, he tenido la oportunidad de platicarles de la palabra, compartir el evangelio, pero siempre digamos, de alguna forma, pues, rechazado o no han querido, ¿no? Creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero aún a pesar de eso, por alguna o por otra situación, pues hemos mantenido una relación que me ayuda, yo le ayudo en algunas cosas y se va casando uno de sus hijos y él me invita a la boda. Y de acuerdo a las tradiciones, costumbres, pues los invitados llegan a la fiesta, llegan, llevan su regalo, ahí se sientan a comer y a disfrutar la fiesta, todo el evento. Y pues por una parte dije, no, pues estar ahí en ese lugar quizás yo no me vería igual, no daría un buen testimonio como misionero en la comunidad, pero al mismo tiempo estaba pensando en la relación, en la amistad que tenía con él, ¿no? De que pues quizás dirá, ¿no? Pues no quiere acompañarme en mi festividad o igual porque a veces yo lo invito cuando son cumpleaños de mis hijos, él llega, y está con su familia. Entonces lo único que hice fue mandarle un obsequio, pero me quedé pensando en esa situación, pues, ¿no? Y ahorita que usted comenta que estamos hablando acerca de relación, hablamos de religión, no sé, en este caso ustedes, ¿cuál sería su opinión al respecto? ¿Hice bien en no participar o hice mal o debía haber estado ahí en ese lugar o no sé? Escucho ahora sí que sus comentarios, mis hermanos. A Mal la, testimonio. Mal perdón, testimonio hermano. de quién, Erenio. Cuando ¿Mande? dice, cuando dice, no fui porque era mal testimonio delante de quién. Quizás como misionero en ese lugar, quizás para los hermanos que empiezan a asistir conmigo, ¿no? Va a decir, no, pues si estamos saliendo, nos estamos alejando de esas tradiciones y que me vean a mí que estoy yendo para allá, pues eso fue lo que pasó por mi mente, mi hermano. Gracias. Manuel, ¿qué querías decir? Sí, aquí lo mismo estábamos viviendo mi esposa y yo, porque aquí en la colonia se está organizando el festejo del Día del Padre y de la Madre. Juntaron los eventos, una tradición de aquí de la comunidad, ¿no? Entonces, hace la invitación para que nos registremos los que vamos a asistir. Entonces, al final platiqué con mi esposa y dijimos, vamos a asistir con todos los riesgos. Ayer que se hizo la reunión de organización, lo primero que mencionaron ahí algunas personas es de que si se iba a construir un templo o no se iba a construir el templo católico aquí en la colonia, ¿no? Entonces, es una lucha, pero a la vez el estar en esos eventos, uno está llamado a hacer luz, a hacer la diferencia. Entonces, a muchos no les va a parecer bien que estemos en ese lugar, ¿no? Pero pues ahorita esto me confirma a mí que nuestras relaciones es una prioridad para poder mostrar el evangelio. Erenio, yo no soy quien para decirle a usted qué hacer o qué no hacer, si hizo bien o no. Qué bueno que nos estamos cuestionando esto cada uno, qué hermoso, ¿verdad? Yo lo animaría a que vuelva a leer la parte de la historia de Jesús en casa de Leví, que la vuelva a leer y que en oración usted le diga, Señor, ¿era para mí esa boda, la fiesta en casa de Leví? ¿Debí yo estar ahí como estaba Jesús en ese momento, aunque los fariseos y escribas me hubieran juzgado como lo hicieron con Jesús? Los contextos culturales en los que nos movemos son diferentes. Es donde es un poco más complicado. Oaxaca me puedo imaginar,
sumamente conservadora la cultura. Entonces no soy quien para juzgar, pero le animaría a que haga eso, hermano. Vuelva a leer esa historia. Pregúntese usted mismo delante de Dios, Señor, ¿debí yo estar ahí como Jesús estuvo en casa de Leví? Amén, hermano. Amén, gracias. Una disculpa, hermanos, me encantaría seguir, pero ahorita voy a otra actividad. Se nos acabó el tiempo. Oremos. Ore por nosotros.